Muy bien, son las 12 del mediodía aquí en Michigan, las 9 de la mañana en la costa oeste donde se encuentra nuestra sede y eso significa que es hora de comenzar. Así que bienvenidos a todos y gracias por unirse al seminario web de hoy, cómo verificar el control de etileno en su entorno de almacenamiento con Felix Instruments. Estoy emocionado de compartir cómo el monitoreo en tiempo real del etileno puede transformar lo que tradicionalmente ha sido un proceso de validación manual y lento en uno rápido, basado en datos y continuo. Durante la sesión discutiremos por qué la verificación del control de etileno es una parte esencial de la gestión post cosecha, las limitaciones de los métodos de validación convencionales y cómo el monitoreo continuo permite una optimización precisa del rendimiento de la reducción. Y también revisaremos un estudio de caso del mundo real donde se utilizó datos continuos de etileno para refinar un sistema de reducción en un gran refrigerador de productos al por menor. Y mostraremos cómo ese proceso llevó a una mejora medible en los resultados del producto. Así que comencemos. Gas mencioning mon carburetis Gallon George, si es director Ciencia Aplicada en Felix Instruments. Mi formación es en bioquímica y ciencia de los alimentos y durante casi 7 años he trabajado con productores, investigadores e ingenieros de todo el mundo para aplicar el monitoreo de gases en tiempo real a entornos de almacenamiento reales. Gran parte de mi trabajo se centra en cerrar la brecha entre lo que podemos medir en un laboratorio y lo que realmente está sucediendo en un entorno comercial, ayudando a los equipos a tomar datos y usarlos para tomar decisiones operativas que protejan la calidad del producto. El enfoque que discutiremos hoy se construyó precisamente a través de ese tipo de trabajo aplicado, combinando instrumentación de precisión, monitoreo continuo y pruebas de variables controladas para pasar de suposiciones a evidencia. Ahora, antes de comenzar, tenemos un par de asuntos administrativos de los que hablar. Si tiene una pregunta durante esta sesión que se relacione con el contenido de este seminario web, por favor use la función de preguntas y respuestas en Zoom. Eso es lo que revisaré al final del seminario web y estaré revisando esas preguntas para responder tantas como pueda. Si lo hace, pone esa pregunta en el chat, entonces probablemente no la veré. Así que, por favor, si es una pregunta relacionada con el contenido del seminario web, manténgala en la función de preguntas y respuestas. Si hay algún tipo de problema técnico, si mi audio se corta, si la presentación no avanza a las diapositivas correctas, cosas así, por favor háganoslo saber en el chat. Hunter Weber, nuestro coordinador de marketing, está moderando este seminario web y él estará moderando ese chat y me informará si surge algún problema. También publicará cualquier enlace relevante en ese chat. Entonces, si hay un enlace en la presentación, él lo publicará en el chat para que puedas tener algo en lo que hacer clic y navegar. Sí, para que comencemos con el seminario web. El etileno, como la mayoría de ustedes sabe, es un gas hidrocarburo pequeño que funciona como regulador del crecimiento de las plantas y es una de las moléculas de señalización más activas que influye en la fisiología post cosecha. Acelera una cascada de procesos, tasa de respiración, ablandamiento de la pared celular, desarrollo de pigmentos y pérdida de clorofila, todos los cuales impulsan la senescencia. Ahora, incluso pequeños cambios de concentración en la atmósfera de almacenamiento pueden alterar significativamente las tasas metabólicas. Solo unas pocas partes por 1.000 millones, el etileno puede inducir respuestas de maduración medibles y a unas pocas décimas de parte por millón se puede comenzar a ver un cambio de color visible o pérdida de firmeza en pocos días. Y por eso el control del etileno es fundamental para mantener una calidad consistente. El manejo de la temperatura y la humedad es necesario, pero no es suficiente si la acumulación de etileno no se controla. Cuando la exposición al etileno aumenta, incluso lentamente, acorta la vida útil y amplifica la variabilidad. Verificar que sus sistemas de control o reducción están manteniendo una línea base baja y estable. No es solo una formalidad técnica, determina directamente la estabilidad fisiológica del producto almacenado y sin verificación es imposible distinguir entre un sistema efectivo y uno que simplemente está operando.
Entonces, la mayoría de las instalaciones todavía tratan la validación del etileno como una tarea ocasional, algo para marcar en una lista en lugar de monitorear continuamente. Típicamente se instala un sistema de reducción, se asume que está funcionando correctamente y se utilizan muestras ocasionales como garantía. Pero los sistemas de etileno, como cualquier proceso de control ambiental, no son estáticos. La eficiencia del filtro puede degradarse, los patrones de circulación de aire pueden cambiar y el comportamiento de carga puede alterar la distribución espacial de los gases. Sin visibilidad de estas dinámicas, el rendimiento se desvía silenciosamente. Hemos visto muchos casos donde el nivel promedio de etileno parecía aceptable en controles puntuales, pero el monitoreo continuo reveló picos regulares, a veces de varias horas, que eran completamente invisibles para las mediciones periódicas. Este tipo de eventos transitorios son exactamente lo que acelera el envejecimiento del producto. Y como no se miden, tampoco se gestionan. La falta de retroalimentación continua es lo que impide que los equipos se den cuenta del valor completo de sus sistemas de reducción. Que lo que realmente necesitan tanto los equipos de investigación y desarrollo como los de operaciones es resolución y continuidad. No solo puntos de datos aislados, sino un perfil temporal completo de cómo se comporta el etileno bajo condiciones de trabajo reales. Necesitan datos continuos que muestren cómo evolucionan los niveles a lo largo del día y la semana, retroalimentación que refleje las condiciones reales del producto en lugar de escenarios de prueba ideales y la capacidad de cuantificar la mejora objetivamente cuando se realizan cambios operativos. Para investigación y desarrollo, esto significa que puedes evaluar el rendimiento de la reducción de manera empírica, cuán rápido elimina el etileno, cuán estable permanece con el tiempo y cómo las variables ambientales lo afectan. Para producción significa que puedes ajustar la operación del sistema, cambiar un filtro, mover una unidad, alterar la configuración de un ventilador y ver inmediatamente si ese ajuste mejoró o degradó el control. Y así ese es el cambio de la confirmación manual a la optimización continua. Históricamente, la validación de etileno se basaba en tecnologías diseñadas para la precisión de laboratorio y no para la capacidad de respuesta operativa. El enfoque más común es el muestreo en bolsa seguido de cromatografía de gases, que es un excelente método analítico, pero es lento, es costoso y está desconectado del comportamiento en tiempo real. Otra herramienta común es el tubo de detección colorimétrica, que es una solución conveniente y portátil, pero es solo semi-cuantitativa. Depende mucho del operador y es insensible a los niveles de su parte por millón, que son los más importantes. Y luego, ya sabes, el muestreo discreto, tomando una o dos lecturas por día, da un promedio aproximado, pero pierde casi toda la variación. Y cada una de estas herramientas tiene un propósito, pero ninguna proporciona la resolución continua necesaria para caracterizar el comportamiento dinámico del etileno. La limitación de los métodos tradicionales es que capturan momentos, no patrones. Imagina tomar una instantánea de un objeto en movimiento cada día e intentar describir su velocidad o trayectoria. Eso es esencialmente lo que hace la medición de etileno en un solo punto. El refrigerador podría parecer estable basándose en una lectura matutina. Sin embargo, el etileno podría aumentar dramáticamente cada tarde cuando ocurren reabastecimientos, aperturas de puertas o interrupciones en el flujo de aire. Estos picos transitorios son breves, pero fisiológicamente son significativos. Impulsan cascadas de señales de etileno dentro de los tejidos y pueden contrarrestar días de buen control. Debido a que los métodos estáticos no detectan esos picos, tienden a subestimar la exposición total, la concentración integrada a lo largo del tiempo, o lo que llamamos el área bajo la curva, y esa es la métrica que realmente determina la carga de estrés por etileno del producto. Así que, aunque los métodos tradicionales pueden confirmar la presencia, no pueden caracterizar el comportamiento. Los datos continuos, segundo a segundo, resuelven esa brecha completamente. Así que con el monitoreo continuo podemos ver tanto el comportamiento de base como los eventos transitorios simultáneamente.
Podemos correlacionar las fluctuaciones de etileno con actividades operativas, cosas como ciclos de ventiladores, periodos de reabastecimiento, transiciones de temperatura y entender por qué ocurren picos. Esto convierte el control de etileno en un proceso de ciclo cerrado. Mides, ajustas y luego confirmas inmediatamente el efecto. También permite un ajuste proactivo en lugar de reaccionar a resultados de mala calidad. Semanas después, puedes identificar problemas a medida que se desarrollan y ajustar la operación de reducción o el flujo de aire antes de que afecten la producción. Aquí es donde la monitorización en tiempo real va más allá de la validación. Se convierte en optimización de procesos. En Felix Instruments proporcionamos un marco integrado que respalda todo este flujo de trabajo, desde analizadores de investigación portátiles hasta sistemas de monitoreo continuo fijos. Los analizadores F940, F950 y F960 miden etileno junto con otros gases como CO2 y oxígeno, lo que permite a los usuarios estudiar el equilibrio de gases y el comportamiento de la respiración, además de la acumulación de etileno. El analizador portátil de etileno F900 combina un sensor de 0 a 10 ppm con un sensor de 0 a 200 ppm, lo que proporciona tanto alta sensibilidad como un amplio rango dinámico. Para aplicaciones de punto fijo, algo como los sistemas Interscan Gas D8000 o Gas D1 utilizan un sistema de cartucho de sensor intercambiable propietario que emplea un sensor de etileno filtrado de 0 a 10 ppm, lo que garantiza continuidad y consistencia en todos los instrumentos. Aerosystems AccuStore y AccuStore solo ofrecen monitoreo continuo de la red, recopilando datos de etileno segundo a segundo desde múltiples puntos en un entorno de almacenamiento. Así que juntos, estas herramientas crean un camino estructurado desde la investigación hasta la validación continua. Al seleccionar un enfoque de monitoreo, piénselo como una progresión. Así que para la validación en laboratorio o investigación y desarrollo, el F900 ofrece la precisión y repetibilidad necesarias para ensayos controlados. Para algo como una auditoría operativa o una evaluación de campo, nosotros, la serie F940, F950 o F960, proporciona un análisis rápido de múltiples gases para identificar puntos críticos de etileno o problemas de ventilación. Para el monitoreo continuo a nivel de sala, el sistema AccuStore proporciona datos de tendencias de alta resolución y permite integrar múltiples puntos en una red en vivo. Para la verificación permanente de un solo punto, el gas T8000 ofrece una solución estable y de grado industrial que requiere un mantenimiento mínimo. En la mayoría de las instalaciones comenzarán con la verificación portátil y luego se expandirán a la monitorización continua a medida que refinan su estrategia de control de etileno. Ahora pasemos a un ejemplo del mundo real que demuestra cómo el monitoreo continuo de etileno puede revelar información procesable que simplemente no se puede obtener mediante validación manual o estática. Este estudio de caso proviene de un enfriador de productos minoristas de alto rendimiento, que es un entorno diseñado para una rotación rápida y movimiento diario de productos. Llevamos a cabo 14 semanas de monitoreo continuo de etileno utilizando nuestro sistema AccuStore, registrando un punto de datos por segundo en varios nodos de detección dentro del enfriador. Los datos que ves aquí en la diapositiva representan las semanas 8 a 14 del estudio en curso, la parte donde pasamos de la línea base a la reducción y luego a la optimización progresiva. Durante las primeras 3 semanas de este periodo no hubo reducción activa. El refrigerador operó bajo condiciones comerciales normales, con inventario completo de productos, reposición y retirada de rutina, actividad rutinaria de puertas y gestión del flujo de aire, exactamente como el cliente lo manejaría normalmente. Así que no se cambiaron variables durante este tiempo. Esto nos dio un perfil de etileno de referencia verdadero y sin alteraciones bajo condiciones de operación en estado estable. Durante esa fase sin mitigación surgieron varios patrones consistentes. Observamos un pico diario de etileno distinto que ocurría casi todas las tardes aproximadamente a la misma hora cada día.
La amplitud y el momento eran altamente repetibles, lo que sugiere una causa operativa predecible en lugar de ruido aleatorio. Y dado que este era un entorno minorista, los contribuyentes más probables incluían cosas como el tráfico de personas, el movimiento de productos dentro y fuera del refrigerador y la interrupción temporal de la circulación del aire cerca de las zonas de entrada y salida. Estos son comunes en tales instalaciones y a menudo coinciden con temperaturas ambientales elevadas o estancamiento localizado que permite que el etileno se acumule de manera transitoria. Fuera de esos periodos de la tarde, los niveles base se mantuvieron relativamente estables, pero cuando integramos los datos, calculando la exposición total como el área bajo la curva, quedó claro que este único pico diario representaba una parte desproporcionada de la exposición total al etileno en cada ciclo de 24 horas. En otras palabras, no era el nivel de fondo constante lo que causaba más daño. Eran estos eventos cortos de alta intensidad de etileno los que impulsaban la carga de estrés general en los productos almacenados. Entonces, después de establecer esta línea base de 3 semanas, introdujimos el primer sistema de reducción, una unidad independiente que opera continuamente, y comenzamos a medir el efecto del sistema en tiempo real. Una vez que la primera unidad de reducción entró en funcionamiento, la respuesta fue inmediata y claramente visible en los datos. La concentración promedio de etileno de referencia se redujo aproximadamente a la mitad en comparación con la condición sin reducción, confirmando que incluso un solo depurador continuo estaba reduciendo efectivamente el estado constante de carga de etileno dentro de la sala. Sin embargo, ese pico diario persistió casi sin cambios. La magnitud de esos picos se mantuvo alta, lo que indica que la tasa de intercambio de aire y la capacidad de captura de la unidad única eran suficientes para el control de fondo, pero no lo suficientemente rápidas para neutralizar estallidos repentinos de generación o redistribución de etileno. Para entender este comportamiento más completamente, es útil considerar cómo se comporta el etileno en un ambiente de aire mezclado. El etileno tiene un coeficiente de difusión similar al del dióxido de carbono, pero en condiciones de frío y alta humedad, la mezcla local a menudo es limitada. Entonces, cuando el aire cálido rico en etileno entra durante el almacenamiento o la carga, tiende a subir siguiendo tanto los gradientes de temperatura como los vectores de flujo de aire desde el punto de entrada. Y eso es exactamente lo que confirmamos a través de datos de mapeo anteriores. Entonces, antes de este periodo de estudio de caso de 6 semanas, habíamos utilizado múltiples sensores AccuStore desplegados verticalmente a lo largo del enfriador para caracterizar la estratificación del etileno. Y lo que mostraron esas mediciones fue que las concentraciones de etileno eran más altas en el tercio superior de la sala y más bajas cerca del suelo. Una vez que pasamos al muestreo espacial, también identificamos zonas de retención consistente de etileno, así que típicamente esquinas o áreas cerca de obstrucciones en el techo donde la velocidad del aire era baja y esos bolsillos actúan como reservorios que liberan lentamente etileno de nuevo en la corriente de aire general mucho después de que termina un evento de carga. Así que esto es en este gráfico, aquí en esta diapositiva, que tenemos 3 tipos diferentes de ubicaciones espaciales, cada una con una línea de color diferente en este gráfico de series temporales. Y puedes ver que la línea verde, que es la esquina suroeste, tiene consistentemente un pico mucho más alto que las ubicaciones noreste o noroeste de los sensores en este refrigerador, que son muy, muy similares. Y así pudimos, con ese conocimiento, ya sabes, investigar qué está pasando con esa esquina de la habitación. Entonces, armados con todo este conocimiento, después de 2 semanas de operación de una sola unidad, introdujimos una segunda unidad de reducción y esa unidad fue posicionada deliberadamente para apuntar al tercio superior de la habitación y las zonas espaciales que habían mostrado las concentraciones más altas de etileno en los datos de referencia. La segunda unidad aumentó efectivamente el flujo total de aire como la cobertura de distribución, lo que mejoró la eficiencia de eliminación para los picos de etileno tanto de línea base como transitorios. Y puedes ver en este gráfico también, verás este gran pico que ocurre, es un claro punto de inflexión. Después de que la segunda unidad entró en funcionamiento, puedes ver desde antes de la reducción hasta la primera unidad y luego la segunda unidad, la amplitud de ese pico de la tarde ha estado disminuyendo drásticamente. Entonces comenzamos casi a las 4 de la tarde con nuestro pico más alto en el periodo sin reducción, promediando alrededor de, ya sabes, hasta las 3 de la tarde
tarde para estos picos de reducción de una sola unidad y luego bajando a 2 para nuestro pico más alto con las 2 unidades en esa sala. La exposición diaria total que se midió como el área bajo la curva también disminuyó aún más y la variabilidad general de la señal, lo que llamamos ruido de etileno, se redujo significativamente. También vimos una mejora en la tasa de decaimiento después de cada evento de pico. Así que en los datos de referencia, los picos de etileno a menudo persistían durante horas antes de volver a la línea base. Pero con esta doble reducción, la constante de decaimiento aumentó sustancialmente, por lo que la sala volvió al equilibrio mucho más rápido después de cada perturbación. Esta reducción en la persistencia es tan importante como la supresión de picos porque reduce directamente la exposición acumulativa y minimiza las respuestas fisiológicas desencadenadas por el etileno en esos productos. Desde entonces, el equipo ha continuado afinando la configuración de nuestro sistema. Y el relatividad de aire de ambas unidades se ha elevado para apuntar mejor a la masa de aire superior, donde el etileno tiende a concentrarse primero. Cada cambio que hacemos se introduce individualmente y luego se observa durante varias semanas de monitoreo continuo para aislar los efectos variables. Y esta iteración controlada de una sola variable es lo que permite que el monitoreo continuo sirva tanto como una herramienta de diagnóstico como de optimización, algo que las pruebas estáticas simplemente no pueden lograr. Así que al final de este periodo de estudio de 14 semanas, la progresión desde la línea base sin mitigación hasta la configuración de doble mitigación produjo resultados muy claros y cuantificables. Entonces, nuestra exposición total al etileno o esa área bajo la curva disminuyó aproximadamente un 40% en relación con la línea base. Esto significa que la concentración integrada a lo largo del tiempo, esencialmente la dosis de etileno del producto, se redujo casi a la mitad. La concentración de etileno de referencia se redujo aproximadamente un 50%, lo que proporciona una atmósfera de bajo etileno más estable durante todo el periodo de almacenamiento. Y la amplitud del pico diario de etileno se redujo aproximadamente a la mitad, mientras que la tasa de decaimiento después de cada pico se duplicó, lo que indica una recuperación más rápida a las condiciones de referencia. Estos son cambios sustanciales para un entorno operativo de este tamaño, especialmente considerando que el sistema de reducción en sí nunca fue realmente modificado. Solo se optimizó en su ubicación y en su configuración de flujo de aire. Desde un punto de vista fisiológico, estas reducciones se traducen en una presión de etileno notablemente menor sobre los productos almacenados. Eso significa una menor expresión de enzimas sensibles al etileno, tasas de ablandamiento más lentas y un desarrollo de color retrasado, lo que lleva a una vida útil más larga y una mejor uniformidad del producto en el comercio minorista. Vale la pena señalar que estas mejoras se lograron en condiciones del mundo real, no en una cámara controlada, sino en un refrigerador minorista en funcionamiento y con mucho tráfico, con toda la variabilidad que eso conlleva. El monitoreo continuo nos permitió capturar e interpretar esa variabilidad, convirtiéndola de ruido de fondo en información procesable. Y esa es la clave aquí. Así que sin datos continuos, este nivel de optimización habría sido imposible. Habríamos visto que las concentraciones promedio bajaban con la primera unidad declarado éxito y luego perdido la oportunidad de reducir la exposición total casi a la mitad. En cambio, con resolución de segundo a segundo, pudimos rastrear la línea base, el comportamiento de picos, la cinética de decaimiento y los gradientes espaciales simultáneamente y usar esa información para hacer ajustes específicos basados en evidencia que mejoraron demostrablemente el rendimiento del control de etileno. Este estudio sigue en curso y ya están en marcha más iteraciones, como refinar la altura de entrada, ajustar el flujo direccional, evaluar si los ventiladores de circulación localizados pueden aplanar aún más esos gradientes verticales. Pero incluso en esta etapa, los datos ilustran exactamente lo que permite el monitoreo continuo. Es un enfoque cuantitativo e iterativo para la gestión del etileno que no solo verifica el rendimiento, sino que impulsa la mejora continua. Entonces, este ejemplo realmente captura cómo el valor de la medición continua. No se trata solo de confirmar que un sistema de reducción funciona, ¿verdad? Se trata de aprender cómo funciona en tu entorno específico y cómo evolucionar esa configuración con el tiempo para seguir reduciendo la exposición al etileno y aumentando la calidad del producto.
Entonces, ¿cómo aplicas este tipo de flujo de trabajo en tu propia operación? Yo comenzaría de manera simple. Usaría un analizador portátil como el F900 para o el F940, 50 o 60 para establecer un punto de referencia de los niveles de etileno en diferentes zonas, cerca de puertas, cerca de ventiladores y en tus pilas de productos. Y luego, una vez que hayas identificado las áreas con mayor variabilidad, añade uno o dos monitores continuos en esos lugares. Después de recopilar algunas semanas de datos continuos, puedes identificar tus patrones de referencia y observar picos regulares o zonas de alta acumulación. Y luego puedes comenzar a hacer ajustes controlados, una variable a la vez, y medir los impactos de cada uno de esos cambios. Con AdSense, este proceso iterativo producirá tanto una menor exposición general al etileno como un control ambiental más estable. Esa estabilidad se traduce directamente en una mejor condición del producto, reducción de la merma y una vida útil más predecible. Entonces, para resumir, no puedes controlar lo que no puedes ver. Los métodos tradicionales de validación solo proporcionan fragmentos del panorama del etileno. El monitoreo continuo muestra la historia completa, revelando cuándo, dónde y por qué fluctúa el etileno. Y con esa visibilidad puedes alinear la reducción al comportamiento del etileno, cuantificar la mejora y luego mantener el control con confianza. El resultado es una exposición reducida y medible, una consistencia mejorada y una calidad del producto más duradera. Así que gracias a todos por su tiempo y atención hoy. Si desea obtener más información sobre cualquiera de los instrumentos que mencioné, ya sea el F900, el AccuStore o el GasD o los analizadores de gases múltiples, no dude en comunicarse con nosotros directamente. Puede contactarnos por correo electrónico sales@felixinstruments.com, puede visitar nuestro sitio web felixinstruments.com o puede conectarse conmigo después de la sesión. O si tienes otras, ya sabes, o consultas, entonces no dudes en enviarnos un correo electrónico. También puedes llamarnos. Nuestro número de teléfono está en nuestro sitio web. Y estamos encantados de recibir siempre a visitantes. Si se encuentra en el noroeste del Pacífico, puede venir y hablar con nosotros en persona. Así que ahora voy a abrir esto para cualquier pregunta sobre el control de etileno, diseño de validación o interpretación de datos. Voy a abrir la función de preguntas y respuestas aquí. La primera pregunta que veo es, ¿cuánto aire tiene que pasar por el sensor para obtener una lectura precisa? Así que esta es una gran pregunta. Esto en realidad plantea la idea de la tecnología base que se está utilizando y la teoría detrás de la tecnología que se está utilizando. Entonces, en la detección electroquímica, que es lo que hacemos, hay sensores electroquímicos pasivos y hay sensores electroquímicos activos. Los sensores pasivos son aquellos donde se requiere un flujo de aire externo para pasar por ese sensor para obtener una lectura. No, todo lo que hacemos es detección activa. Entonces, todos nuestros instrumentos tienen una bomba incorporada que realmente aspira aire activamente. Y de esa manera tenemos un flujo de aire controlado que se mueve constantemente hacia ese sensor para que podamos obtener mediciones realmente precisas y selectivas. Entonces, cada instrumento tiene una tasa de flujo ligeramente diferente, pero en general no necesitarás realmente forzar el aire en el instrumento. Este activamente succionará su propio aire a través de la bomba integrada. Esa es una gran pregunta. Gracias. La siguiente pregunta que veo en esta lista es, si sigues la producción de etileno de manera continua y ves picos, ¿qué puedes hacer ya que es difícil usar dispositivos para controlar los niveles de etileno? Entonces monitoreamos y luego qué. Esta es una muy, muy buena pregunta. Así que en el caso de este estudio de caso que les mostré, estábamos trabajando en conjunto con una empresa que crea tecnología de reducción y querían optimizar y probar eso en un escenario del mundo real. Y hay muchas tecnologías de abatimiento diferentes. Hay tecnologías de abatimiento que dependen de cosas como el permanganato de potasio, que se ha utilizado durante mucho tiempo como un químico para eliminar el etileno.
Básicamente, ¿sabes? Será algún tipo de medio impregnado con permanganato de potasio que secuestra ese etileno a medida que el aire pasa a través de él. Y así, básicamente, actúa como un filtro gigante en línea con una entrada y luego expulsa el aire después de que ha sido como limpiado de etileno. Um, Hay otras tecnologías que utilizan cosas más avanzadas como luz ultravioleta o ozono o otros tipos de técnicas de reducción. Hay muchas empresas que hacen este tipo de cosas, así que lo que diría es que si estás haciendo tu monitoreo como deberías, identificando los problemas en tu entorno, después de haber identificado esos problemas, puedes ir y buscar en diferentes empresas y presentarles tus datos y decir, esto es con lo que estamos lidiando, esta es la configuración de nuestra sala. Aquí están las variables que hemos identificado como problemáticas. Estamos viendo un aumento durante estos tiempos y creemos que podría ser A, B o C. Y luego desde ahí puedes, sabes, ir con mucha más confianza, sabiendo que, sabes, esta empresa que estás tratando de, ya sabes, probar su tecnología de reducción, tendrá en mente tus mejores intereses, entenderá tu situación y podrá realmente mitigar ese etileno en esas, ya sabes, en esas áreas problemáticas. Así que sí, lo que recomendaría es, ya sabes, buscar otras empresas de tecnología de reducción y asegurarte de entrar con algunos datos y no solo ir y decir, tenemos etileno, necesitamos deshacernos de él y esperar lo mejor, que es, ya sabes, típicamente lo que se ha hecho en el pasado. Y luego esta última pregunta que veo en la sección de preguntas y respuestas es, ¿alguna idea de por qué ocurren los picos en primer lugar? Sí, los picos pueden ocurrir por una gran cantidad de razones. En el estudio de caso aquí, este era un refrigerador de productos al por menor, así que es un refrigerador que está abierto al público donde cuando estás comprando, entran y están agarrando productos y llevándolos. También hay muchas variables operativas, ya sabes, con el reabastecimiento y abriendo puertas para entrar y salir. Y entonces es algo que una sala como esa, que está en una atmósfera controlada, un ambiente sellado, tienes muchos cambios en los patrones de flujo de aire. Tienes un aire exterior entrando, tienes aire interior saliendo, mucho intercambio de aire. Tienes personas moviendo productos, tal vez productos que producen mucho etileno. Tienes personas que están sacando productos de ese refrigerador, así que estás eliminando el potencial total de etileno exógeno que se libera. Hay muchas razones potenciales, ya sabes, detrás de por qué ese pico podría ocurrir, esos picos y la idea de otras aplicaciones post cosecha a lo largo de la cadena de suministro, como mencioné, una habitación de atmósfera controlada, digamos, como donde estás almacenando manzanas durante meses, ¿verdad? Donde está completamente sellado, tienes una atmósfera controlada. En esos casos tienes menos de esos problemas con los que lidiar, diría yo. Es un ambiente un poco más controlado, de ahí el nombre controlado, pero la idea es que aún puedes tener picos aleatorios debido a la liberación de etileno de la fruta, a menos que, sabes, estés controlando activamente, ya sabes, a través de cosas como 1-MSP u otros tipos de tratamientos así. Así que, sí, hay muchas razones por las que podrían ocurrir, pero esa fue una gran pregunta. Gracias por eso y tenemos una más aquí, de hecho parece, gran pregunta de Rob. ¿Cuál es el impacto del formaldehído en las lecturas? Puede ser detectado erróneamente como etileno. Correcto. Entonces, con la detección electroquímica, esta es una gran pregunta. Con la detección electroquímica siempre hay un ligero riesgo de que haya sensibilidades cruzadas, ¿verdad? Que hay gases que pueden proporcionar una señal falsa para un sensor. Entonces, incluso si es un sensor específico para etileno, existe la posibilidad de que haya gases interferentes presentes y podrían dar una lectura falsa de etileno. Típicamente esos gases son principalmente alcoholes y o monóxido de carbono. El formaldehído no es un gas interferente tan importante. Sin embargo, utilizamos un sensor de etileno filtrado que en realidad tiene un sistema de filtración incorporado, diseñado específicamente para eliminar el impacto de esos gases interferentes. Y así es un sensor de etileno muy altamente selectivo y altamente sensible. Y entonces diría que el impacto del formaldehído será mínimo, sino cero en las lecturas.
con nuestros sensores específicamente, con otros sensores electroquímicos podría no ser el caso. Depende. Tendrías que hablar con los fabricantes para esa información, pero gran pregunta. Muy bien, bueno, parece que esas son todas las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Si se les ocurre algo más tarde en el día o más adelante, no duden en enviarnos un correo electrónico. Estamos encantados de ayudar a responder preguntas. También pueden reservar una consulta de producto conmigo. En nuestro sitio web hay un enlace para programar una demostración del producto. Si haces clic en eso, serás llevado a un enlace que te permite reservar un horario para tener una videollamada conmigo si quieres hablar más. Si usted específicamente está interesado en, ya sabe, establecer un sistema de monitoreo continuo o simplemente integrar mejor el monitoreo de etileno en su, ya sabe, su entorno post cosecha, entonces no dude en contactarnos. Siempre estamos encantados de hablar. Así que fue genial ver a todos hoy y muchas gracias. Que tenga un excelente resto del día.